Hola chicos, buenos días. Daniela Perdomo y yo, Lucía Salas, las chicas del lenguaje, hoy les vamos a hablar sobre tareas lecturas, entre ellas de la analfabetización a la alfabetización, una mutación antropológica e histórica, la ciencia de la escritura y más allá de la alfabetización. En esta lectura encontramos autores como lo son Antonio Viñao Fraga. Antonio es español, doctor en Derecho catedrático de Teoría Histórica de la Universidad de Murcia. Ha sido decano de facultades como Psicología, Filosofía y Pedagogía. También nos encontramos con Antonio Petrucci. Antonio Petrucci fue bibliotecario y archivador. Luego de esto pasó a ser profesor en paleografía. Él trabajó también en el Departamento de Filosofía y Letras de la Normal Superior de Pisa y fue profesor invitado de varias universidades en Francia y en Estados Unidos. También nos encontramos con Liliana Tolchinsky. Liliana Tolchinsky es doctora en pedagogía. Es titulada en Lingüística General de la Universidad de Barcelona. Desarrolla sus tareas en lingüística teórica, computacional y aplicada en la Universidad de Barcelona. También nos encontramos con Ana Teberovsky. Ana es licenciada en Ciencias de la Educación, es argentina y hace más de 25 años está radicada en Barcelona. También es investigadora del... Ahora continuamos con el analfabetismo y alfabetización. Este es el rasgo socioeducativo cultural más significativo de la España contemporánea. Aproximadamente un 75% de la población no sabía leer ni escribir para el año 1850, pero dicho porcentaje ya se descendería lenta y paulatinamente para el año 1900 a 2 de cada 4 y hacia el año 1940 se acercaba a uno de cada 4. Esto se daba a que las personas eran incapaces de recibir la información a través de la lectura o de comunicarse a través de lo escrito. Evidentemente, las personas de esta época no carecían como de la educación, sino de la instrucción de la lectura y de la escritura, el cual lo hizo un factor muy importante, ya que las personas no habían pasado por las escuelas o esta solo había sido como una parte de ellos como episódica y este vacío no lo pudo llenar ni las familias, ni el ejército, ni la parroquia. Mercedes Samaniego dio una más o menos buena distribución y evolución del analfabetismo por edad, por sexo y por provincias. Y además también intentó determinar las causas del mismo. Y ella concluyó en un acuerdo básico a la atribución del analfabetismo, a la escolarización y de una forma de asistencia escolar deficiente. Y también consideró que solo se tomó en cuenta un modo de alfabetización, el cual fue a través del sistema escolar formal y pues ya todos conocemos cuál es. Ahora el centro ya no estaba en el alfabetismo, sino en el proceso de alfabetización y sus agentes y modos de actuación. En definitiva, se había partido como de una observación simple pero crucial, que el analfabetismo era consecuencia de la ausencia de la alfabetización y por tanto no había que estudiar solo como las causas de esto, sino los agentes y modo de realización de este. Lo revelante ya no era el analfabetismo, sino la alfabetización y como proceso de identificación de los intereses y bases ideológicas que motivaban y legitimaban a los agentes e impulsaban o frenaban de sus modos de procedimiento. Ahora, esta era una inversión de objetos, métodos y enfoques que habían abierto nuevos campos de investigación del alfabetismo. En otras partes también utilizaban el trabajo como de la mujer y de los niños, quebrantando como la educación de ellos. Además tampoco pues ofrecían como el procedimiento sustituto ni el modo de alfabetización familiar. Entonces esto era como una parte poco priorizada para la educación y la alfabetización. Y entonces ahí ya se podía ver los efectos como desfavorables de las partes
por igualdad. Y ahora también teníamos la recopia y la repetición. Manifestaban la dependencia de la tradición oral, en fin de fijarla o difundirse de la alfabetización o por el texto escrito. Por medio de la imprenta cambian también las relaciones con el mismo y la función del mediador ya desaparece y las condiciones de la comunicación colectiva pasan a ser individuales. A finales de la época de los 60, los estudios de Cipolla y otros autores pusieron en alianza la imprenta para explicar las notables diferencias en el proceso de alfabetización y de los países protestantes y los católicos, incluso entre ambas comunidades dentro del mismo país. Mostraban Europa del Norte, que era protestante y alfabetizada, y también Europa del Sur, que era católica y analfabeta. Para entonces, ya en 1559, entró en contexto la política del inquisidor general Valdés. Él prohibía la impresión de la lectura en la lengua bulgaria, es decir, en la misma lengua, de los textos sagrados y obras de los mismos. Esta prohibición fue levantada hasta el año 1782 por el inquisidor Felipe Beltrán. Él permitió como la impresión, aunque con notas históricas y dogmáticas, es decir, que no era como para su divulgación masiva. Y también encontramos dos procesos con evolución diferenciada, el de la difusión de la lectura y el de la difusión de la escritura. Este estudio doble y es como un poco más complejo, significa que en definitiva analizar el paso a paso como de la convivencia entre la cultura oral y la cultura escrita. Y como han confirmado Furit y Yusuf, bien porque el aprendizaje de lo escrito es como tan complicado y largo que constituye un monopolio como de unos pocos escribas y letreados. En esta parte vamos a hablar sobre otras fuentes que utilizaron para hacer la medición de la analfabetización a la alfabetización, sus recursos en la escuela, algunos otros datos importantes e interesantes. La medición de analfabetización en el mundo se realizó de diferentes maneras. En la lectura nos muestran dos casos excepcionales, como son el caso de Suecia y el de Francia. En Suecia, las parroquias se encargaban de realizar exámenes de comprensión, lectura y memorización del catecismo. Por su parte, en Francia realizaban una encuesta. Esta encuesta era realizada por Margiolo y su objetivo era conocer el número de personas alfabetizadas y su nivel de escolarización. Además de estos, también hay otros casos, pero mucho más generales. Algunos expertos, como lo son Schofield, Cressy, Furet y Ozone, que utilizaban fuentes como notariales, fuentes judiciales, fuentes fiscales, parroquiales y algunos censos, los que se dieron en la época. Algunos de ejemplos de documentos que utilizaban eran los testamentos, los inventarios, declaraciones de pobreza, compraventas, obligaciones y algunos registros de la iglesia. Ellos afirman que ellos obtenían de estos unas evidencias numéricas porque conocían el número de firmantes en los diferentes casos. Y si no existía la firma en estos documentos, la persona encargada debería realizar un registro diciendo por qué no se encontraba la firma de esa persona. Entre todos estos casos se encontró, por ejemplo, que en los siglos XVII y XVIII en Nueva Inglaterra había una infrarrepresentación de las personas de edad avanzada, y entre los siglos XVI y XVII en Estados Unidos se notó una infrarrepresentación femenina. Todas estas fuentes, además de permitir conocer el nivel de alfabetización de las personas, también permitían conocer el nivel socioeconómico de las personas que estaban alfabetizadas y de las que no, además del sexo, la edad y el lugar de residencia. No estaba en todos estos documentos, pero en algunos sí, y en los que sí estaban permitían realizar estas diferencias. También, entonces, pudieron escoger 4 grupos.
entre las personas que estaban alfabetizadas y las que no. Entonces las encasillaron entre las personas que leían y escribían bien, las personas que solo firmaban, las personas que firmaban mal y las personas que no escribían ni tampoco leían. Las analizadas anteriormente ofrecen un carácter serial, es decir, solamente permiten obtener datos por ciertos periodos de tiempo. Además, no todos los datos de manera general ni de toda la población. Existen además otras fuentes que fueron utilizadas estadísticamente. Estas fuentes son, por ejemplo, los censos o estadísticas sobre algún grupo social. Esto permitía analizar la difusión de la alfabetización, además de la lectura, la escritura, además de su difusión por edades, por sexo, por lugares de residencia y demás. Entre otros, también se recurrió a evidencias indirectas. Estas eran deducciones de juicios, opiniones, autobiografías, informes de posesión de libros que obtenían de las bibliotecas, escritos notariales, algunos de ellos como los inventarios. Ante lo expuesto anteriormente, se puede evidenciar que cada uno de estas personas que se dedicaron al estudio de la analfabetización, ellos innovaron en las metodologías para poder investigar, pero siempre tiene que haber una confrontación con cierto tipo de datos. En este caso, se dice que algunos de los cuestionamientos que existen en estas teorías son la falta de confrontar los documentos con los censos y con otro tipo de documentos que existían de la época. La falta de poder deducir la población y que esos datos en esa época no son totalmente confiables, porque no todas las personas tenían que realizar este tipo de datos. La infrarrepresentación femenina y la falta de documentos sin datos completos. Es decir, estaban los documentos, pero esos documentos no tenían más información, a veces que solamente la firma. Por otra parte, también encontramos la pregunta de la alfabetización y la escuela. En esta parte de la lectura encontramos una pregunta muy interesante que fue: ¿qué pasaría si toda la totalidad del mundo fuera alfabetizada? Y encontramos esta cita: si el mundo estuviera integrado por personas alfabetizadas, autónomas, críticas, constructivas, capaces de trasladar la idea a la acción individual y colectivamente, el mundo cambiaría. Dice de manera general que se busca que la escuela facilite un conjunto de habilidades y capacidades que se deben tener para poder realizar ciertas actividades, en caso de la alfabetización. La alfabetización principalmente se dio en todos los grupos sociales por una necesidad. Esta necesidad principalmente fue por ideas políticas y religiosas. Estas ideas simplemente buscaban poder transmitir una información. Cuando se generalizó la alfabetización y poder realizar la escolarización en todos los grupos sociales, esta se realizó por ideas prerrevolucionarias. Estas que buscaban que las personas pudieran conocer la información y ellas mismas tomar un criterio de lo que deberían hacer y lo que no, de manera crítica. Con el paso del tiempo se empezó también a preguntar si la escuela era parte fundamental y si era funcional o no era funcional en la parte de la alfabetización en las personas. Incluso se pregunta y somos conscientes que la escuela hoy en día cumple dos funciones: la funcionalidad externa y la interna. También lo realizaba en esta época. Su funcionalidad externa es poder que las personas puedan leer, obtener y entender toda la información que los rodea, sea política, sea de alguna ideología, sea de manera personal, cualquier tipo de información, y que la puedan conocer por medio de la alfabetización. Y la funcionalidad interna, que esta la cumple cada una de las personas. Es decir, yo quiero aprender a leer y a escribir porque es una necesidad en nuestra época.
En ese tiempo también se realizaba de la misma manera. Las personas sentían la necesidad de poderse escolarizar y alfabetizar y entonces por esa necesidad interna y autónoma lo realizaban. De conclusión, entonces podemos decir que el proceso de alfabetización no solo presenta una dispersión geográficamente irregular, sino también lineal en su manera temporal. En su manera temporal también encontramos algunos errores, por lo que nombramos anteriormente, por lo que se encuentran algunos documentos, pero no desde toda la población. Además, este estudio no es lineal, permite la configuración de diferentes periodos de tiempo o fases dependiendo de su geografía y también del grupo social. La siguiente lectura es La ciencia de la escritura. Este libro fue escrito por Armando Petrucci y vamos solamente a ver 2 capítulos de este. El primero es Tipologías y funciones y el segundo, Escribir y conservar la memoria. En este capítulo nos plantean diferentes teorías de cómo era la escritura anteriormente. Incluso nos dicen entonces que el acceso a la lectura y la escritura era antes de Cristo por tablillas. Se cree que los primeros que realizaron esto fueron los sumerios. Lo realizaron con diferentes funcionalidades. Una de estas era administrativa y contable. Ellos realizaban la escritura en arcilla fresca. Y luego se dio un cambio en la orientación de la escritura, ya que antes lo hacían de manera vertical y pasaron a hacerlo de manera horizontal por comodidad, porque era mucho más fácil para realizar la lectura y también ahorraban mucho espacio en su escritura. También nos habla que otro gran cambio se dio en la escritura latina. Estos cambios se dieron entre el siglo II y el siglo III. Antes la escritura latina era solamente mayúscula sostenida, entonces se empezó a hacer de manera minúscula, se empezó a hacer de manera más accesible a las personas. También afirma que solamente era exclusiva para las clases altas. Y también empezaron a aparecer los espaciados en las palabras, ya que antes este no se tenía. Nos describe también de manera general algunos cambios tipológicos que existieron también en esta escritura. Entre ellos empezó a aparecer la romanilla, la redonda romana, la letra cursiva, diferentes. Entonces él también nos habla de que aproximadamente en el siglo XV se empezaron a dar estos cambios también. Aparte de esto, pues también nos afirma que en el siglo XIX se mejoró el acceso a la escritura y a la lectura en diferentes clases sociales. También nos dice que en el mundo las escrituras que se utilizan actualmente se dividen en grupos y se encuentran como en escrituras madre, por ejemplo. Entonces nos hablan de las escrituras no alfabéticas como la china, la japonesa, y también nos habla de la que nosotros escribimos, que dice que es más lingüística, es mucho más compleja, y nos afirma que es las más importantes, entonces vienen de la hebrea y la árabe. A través de Malcolm Parker, quien afirma que los cambios en el signo son signos del cambio. Entonces Petrucci nos quiere decir que los cambios en la escritura se realizaban debido a cambios sociales, económicos, políticos, culturales y además por una facilidad de las personas para poder, principalmente los artistas y de los gráficos, poder realizar su trabajo de manera llamativa y fácil. Decía que estos cambios estaban encargados por escribas, maestros de escritura, gráficos, artistas e intelectuales, y que esto iba generando así fenómenos históricos del cual él puede dar diferentes ejemplos que ocurrieron a través de la historia en tipologías gráficas y además en su escritura también. Petrucci nos afirma también que esa escritura tiene varias funciones a través del tiempo. Entre ellas es registrar datos y textos, poder conservar la memoria de una comunidad en el presente y en el futuro. Entonces nos dice que, por ejemplo, en la época en la que vivimos es muy difícil cumplir estas funciones en la lectura y en la escritura
por culpa de la tecnología, porque resulta que hoy en día realizamos la información de manera momentánea, entonces tenemos información que nos sirve solamente por momentos, pero no nos estamos preocupando porque esta información, en la manera en que escribimos, en que leemos, en que obtenemos la información, se pueda conservar a través del tiempo, lo llamado escribir para conservar la memoria. Entonces encontramos diferentes áreas. En esta nos vamos a enfocar en el área sociocultural. Dice que en el área sociocultural buscan guardar todos estos recuerdos que se tienen de las escrituras y de la manera como era en esta época a través de bibliotecas y museos, que ellos son los encargados de poder guardar todo este tipo de tesoros de la humanidad y poder conservarlos en buen estado. Se dice que también tienen un producto de tendencia, es decir, que siempre hay producción constante de escritura para poder mantener esta historia de la escritura, la conservación de lo escrito y la eliminación de ese escrito superfluo. Es decir, se encuentran algunas escrituras antiguas, pero simplemente no transmiten nada y no pueden sacar nada de teorías o alguna información de estas, y entonces simplemente la eliminan. Dice que todo este proceso ayuda a documentar y justificar el pasado y ayuda a ser conscientes de que debemos conservar esa memoria también del presente. Se deduce que toda esta memoria escrita apunta y es el producto de tendencias distintas y paralelas que se tuvieron a través del tiempo. Dicen que la escritura se da a través de esa conservación de lo escrito, de todas las formas que hayan existido, y que además ha sido algo heredado del pasado, que no es solamente algo que se haya ganado así, sino que también fuimos heredándolo a través de los años. Nos dice que a través de esta memoria podríamos encontrar algo que se llama memoria escrita voluntaria. Esta memoria escrita voluntaria nos habla de diferentes partes. Entonces, ella dice que esta puede llegar a justificar diferentes interpretaciones, que tienen diferentes opciones y que esta es objeto de selección, reevaluación y uso social. Que una parte de toda esta escritura es inactiva, producida y conservada por inercia, y que también otra parte tiende a ser olvidada porque simplemente ya no se usa. Dice que algunas partes inactivas de todo esto simplemente en algún momento se van a dejar de usar y no van a ser recordadas ni heredadas por personas del futuro. Nos dice que todo esto, a manera de síntesis, esta memoria escrita, todo esto que ganamos y heredamos del pasado, lo tenemos por documentos públicos, actas de carácter legislativo, textos conmemorativos, libros de vocaciones, anuarios y otras historiografías, las cuales a través de todo esto nos permiten canonizar algunas prácticas, conocer modalidades de aprendizaje, conocer el poder político como fue también en la antigüedad, y nos dicen que hay diferentes categorías para todos estos aspectos, que simplemente no se puede tener de manera general todo este tipo de memoria, sino que a través de cada cultura también se maneja alguna. Nos dice también que el problema básico a través de la escritura que se maneja contemporáneamente es esa actividad de conservación, esa manera de poder conservar el patrimonio textual producido por antecesores, que de este modo podríamos llegar a crear una cadena potestad de lo escrito, según la liturgia, los sacerdotes y diferentes personas que han sido parte también de esta historia. Para finalizar nos concreta y nos lleva a la reflexión y nos dice que toda esta tecnología que hoy en día tenemos es muy liviana, es frágil y sin responsabilidad social, porque simplemente es incapaz de poner límites socioculturales y poder saber qué vamos a heredar en el futuro. En todo este capítulo nos recuerdan esa responsabilidad social que tenemos todos para poder conservar esa memoria de lectura, escritura, para poder conservar también nuestras prácticas, nuestros modelos de aprendizaje y también ese poder político, cómo se pueda renovar en un futuro.
El siguiente texto se llama Más allá de la alfabetización y fue escrito por Ana Teberovsky y Liliana Tolchitsky, quien también nos comparten una linda frase que dice: los sueños son como el alfabeto, no pueden terminar en 28 letras. En este punto tenemos más allá de la alfabetización. En este se hace una distinción entre la adquisición personal de la lectura y de la escritura y el pensar o el actuar alfabetizadamente, entre el ejercicio personal de las actividades de leer y de escribir y la influencia que éstas han tenido para moldear nuestra manera de entender los fenómenos. Suntor, quien transformaba la palabra bruta en norma discursiva, suponía una idea entre el dominio de la escritura como modalidad del conocimiento del lenguaje escrito como el registro, y quien decía que el lenguaje escrito surge del uso de la escritura en ciertas circunstancias y no de la escritura en sí, y que toda comunidad lingüística alfabetizada iba perfilando y prescribiendo una variedad lingüística como la más apropiada para aparecer un escrito. Ahora tenemos a Saussure en Europa y a Bonfield en Norteamérica. Ellos se oponían a las posiciones neogramáticas, defendiendo la necesidad de separar el conocimiento de la escritura y de considerar el lenguaje oral en sí y no como el reflejo del lenguaje escrito. Esta postura produjo muchos efectos revolucionarios. A partir de entonces, cualquier lenguaje, aun los que no poseían una escritura, tenían que comenzar a considerarse como digna de ser estudiada. Ahora tenemos a Banchen y Montus. Ellos pretendían mantener ambas expresiones, la oral y la escrita, en una igualdad respecto a la lengua. En esta postura sostenían que mucho de lo que consideramos natural puede ser resultado de nuestros hábitos discursivos y mostraban las características naturales oral como la linealidad, la noción de la palabra y la del fonema. Estas podrían ser características que la escritura alfabética proyecta sobre el lenguaje. Vygotsky y Luria, quienes fueron los primeros en estudiar el desarrollo de la escritura y los efectos cognitivos de la alfabetización, también buscaban discriminar cuáles eran los cambios que la adquisición del medio escrito produce en las funciones cognitivas y averiguar si esos cambios podían ser atribuidos a las características de la escritura en sí o a la manera en la que se enseñaba, y si realmente la escritura formaba parte de nuestro acervo cultural por interacción o por participación en eventos de alfabetizadores. Buscaban las posibles razones del éxito en las experiencias tempranas en los niños y que ellas venían de su hogar o de su comunidad. Ahora tenemos a Jetta Gottman, quien se dedicaba a describir las condiciones bajo las cuales los niños en medios urbanos reciben las influencias de los contextos alfabetizadores. Tales influencias constituían, según Gottman, las raíces de la alfabetización, pues evidentemente las condiciones sociales difieren para los sujetos y para las distintas comunidades dentro de la sociedad global. En este punto ya tenemos varios autores que abordan el proceso de la composición y la comprensión del lenguaje escrito. La composición escrita era la mejor forma para elaborar un escrito. Este proceso se difiere en tres partes. El primero es notaré, en el cual se pueden tomar apuntes. El 2, formaré, cuando se tiene la composición y se puede pasar a escribir o dictar, digamos, en medio de este. Y el tercero, dictaré, son las correcciones o retoque que se le puede hacer al escrito que ya se ha formado anteriormente. Liliana Tolchitsky nos habla sobre el trabajo textual, el cual es producto de una serie de transformaciones dependiendo de la capacidad del niño, y la organización retórica en la que él pueda expresar sus ideas textualmente. Y el niño va agregando otros niveles de análisis hasta llegar a las dualidades propias de lo narrativo, como el decir, lo dicho, la presencia o ausencia del narrador y los eventos e interpretación del mismo. En esta tenemos a Clotilde Pontecorvo y Margarita Orsolini. Ellas nos muestran las prácticas alfabetizadoras que constituyen las operaciones lingüísticas del profesor y fueron clasificadas en: primero, orientaciones a través de preguntas, estructuras del cuento. Segundo, demanda de anticipación a través del complementario del texto.
demanda de predicción de soluciones alternativas y solicitud de explicaciones basadas en el texto. Dichas prácticas pueden convertirse en instrumentos mediadores del conocimiento, para quienes las formas de hablar pueden transmitir formas de pensar. Por último, tenemos a Gabriel Salomón. Él nos muestra los efectos duraderos de la tecnología en las funciones cognitivas de los individuos. Para esto analiza 5 efectos. El primero es la creación de nuevas metáforas. El segundo, la estimulación de nuevas diferenciaciones. El tercero, la potenciación de las actividades general. Cuarto, las habilidades específicas como la extinción de otras. Y 5, la internacionalización de herramientas simbólicas. Este impacto de la tecnología es diferente según sus efectos sean recibidos de forma pasiva o de forma participativa. Así, los 2 primeros efectos son recibidos pasivamente y sirven como esquema para una asimilación de la adquisición de nuevos conocimientos. En cambio, los otros efectos requieren de una interacción y de un compromiso mental con la tecnología.